Hola a todos, bienvenidos. Hoy estamos en otra tertulia de usuarios, pero en esta ocasión es una tertulia un tanto peculiar. Son dos usuarios o dos espectadores o sí, usuarios, amigos del canal. Pero os decía que es peculiar porque bueno, aquí a mi lado veis a Alfonso Lara, actor que lo conoceréis de muchas películas, series, que bueno, es un rostro muy popular. Y abajo también otro actor, Chechu Moltó. Bienvenidos a los dos. ¿Qué Hola, tal? ¿qué tal Javier? ¿Qué Hola, tal ¿qué Jesús? tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues se me ha olvidado decir lo más importante para haber coincidido aquí los tres, que es que sois madridistas, que sois de Real Sí, sí, Madrid sí. y que bueno, que tenéis esa pasión y os he juntado por razones obvias, porque tenéis un perfil muy similar. Intento que las tertulias que hago con los usuarios pues tengan un perfil similar y bueno, voy a empezar por Alfonso, porque Alfonso me contactó, los dos me habéis contactado por correo un día. Y Alfonso lo hizo un poco indignado, ¿no? ¿Por qué era Alfonso? Cuéntalo. Bueno, a ver, yo vi un vídeo tuyo, como te decía en el mail que te mandé, pues para que la gente esté. Mm. Yo estoy suscrito a tu canal desde hace tiempo y bueno, pues leo prensa deportiva y me meto a veces, tengo el valor de meterme pues también en Sport y en estos sitios, ¿no? Y leer columnas de gente porque, bueno, uno intenta entender el mundo en el que vivimos y nada mejor que verlo desde la parte opuesta, ¿no? Digamos, a veces, ¿no? Para ver. Y claro, yo pues suelo leer las columnas, porque sobre todo porque me hace mucha gracia, las columnas de Luis Carrasco o de Iván San Antonio, de gente así, ¿no? Que son auténticos hooligans antimadridistas. Y de vez en cuando, en el anonimato, claro, pues he puesto algún comentario, alguna afirmación. Bueno, más que afirmaciones son insultos, realmente, en muchas ocasiones, ¿no? Y, y, y ya comprobé que me eliminaban esos comentarios cuando mis comentarios no estaban comentando una opinión. O sea, yo estaba dando la opinión sobre la opinión de estos señores. Y nada, eliminaban los comentarios, hay una censura atroz. Mi desolación fue todavía mayor cuando comprobé que esto sucede de la misma manera o más fuerte en As, por ejemplo, también, ¿no? Y claro, cuando uno lee un artículo en el que al Real Madrid mmm, se le insulta directamente, no es que se den argumentos, tú eres de otro equipo, defiendes otros colores, etcétera, pero se le insulta literalmente llamándole monstruo, baboso, equipo franquista, yo qué sé, cosas así. Y pasa, ¿no? Cuando lo que debería estar censurado es la opinión de estos señores. Pero estos señores, yo no sé, si cobrar me da igual. Lo que quiero decir son colaboradores de un medio que está difundiendo insultos. O sea, insultos, literalmente insultos. Entonces, cuando yo vi tu vídeo, en el que estabas indignado, aquel vídeo que te comentaba y decías que todo está podrido y tal y cual, yo dije, claro, todo empieza por la prensa, por el mensaje que le llega a la gente, Completamente. ¿no? Por Y completo. dices, porque a mí me están censurando la posibilidad de decirle a un señor, oiga, además siempre con sarcasmo, con ironía, o sea, yo tiro siempre del humor, no voy a meterme en charcos, pero ante un insulto grosero, la mejor forma es decir, poner en evidencia, pues a lo mejor el nivel cultural de Iván San Antonio, ¿no? O cosas así. Y dices, pero entonces, claro, eso fue lo que me llevó a contactarte y me parece un tema grave, que luego tendremos a lo mejor, supongo, Sí, sí, ocasión sí. de La tocar ese tema. la prensa es Sí, capital, capital en todo lo que está pasando, en todo lo que pasa. Yo digo que el fútbol me está llevando al sitio contrario al que yo quería llegar a través del fútbol. Porque un poco llegas aquí para escapar de tu rutina diaria, tu estrés y tal, y lo que haces es enseñarte la vida, es enseñarte cómo son las cosas malas de la sociedad. Y la prensa es vital, pero ya no es el hecho de que te borren comentarios, es que la prensa orienta los comentarios que borran, los borran con una intencionalidad y un sesgo. Que a mí que borren insultos no sé qué os parece, pero bien, bueno, vamos a mantener un cierto respeto, bien. El problema es cuando también la censura tiene un sesgo y lo que se pretende es crear una doctrina, un pensamiento único y ya está.
Entonces, la cuestión es esa, es crear un pensamiento único y eso parte de los propios medios, al menos deportivos, de una forma muy clara. Chechu, ya te meto yo en el debate, entra, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que me pasó, uno de mis primeros contactos con Javi también fue un acto de sacar la rabia que llevaba adentro. Recuerdo que te había dicho algún comentario, esto fue en el chat del canal, algún comentario sobre Valverde, de algún partido que no lo vi, claro, en su función. Y lo siguiente fue que Tebas me estaba poniendo muy nervioso y me estaba sacando el lado más airado de mí, ¿no? Entonces, después pensé, ¿por qué eres tan necesario? ¿Por qué casi evangélico es el que calma, el que amansa y nos da tibieza, ¿no? Hay algo por lo que me adhería a tu canal, me adhería a ti, a cómo cuentas, a qué haces, cómo expresas el madridismo y cómo la parte, digamos, educativa, por llamarlo de alguna manera, ¿no? En ese aspecto, todo esto es para agradecerte el hecho de que hoy esté aquí y al mismo tiempo por qué he llegado hasta ti y por qué me engancho al único canal de YouTube que me he enganchado, que desgraciadamente me he enganchado además porque hay gente muy valiosa, muy interesante, Sí, como el sin duda, sin Teleco, duda. etc, No. Sí, etc, sí, etc. sí. Fue todo esto. Somos... Y, Sí, sí, dime. no, perdona. Era simplemente eso, que recuerdo que uno de mis primeros contactos que me contestaste fue estoy que hecho bilis por la vaca con lo de Tebas, estaba rabiendo. Y te lo tuve que contar a ti como si fueras, pues eso, mi amigo, mi psicólogo, Sí, 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 la sí. persona que dice, "Shh, ¿dónde vas tú?". Sí, claro, claro. Es que no, Porque no sé. además, por contra de Alfonso, yo soy una persona hiper pasiva en redes. En general consumo, os veo, os leo, pero no interactúo. Es Sí, muy yo no reciente. tengo redes Ahora sociales, o sea, estoy, el tema no tengo, lo que pasa es que bueno, incluso, me da por leer artículos. incluso el contestar a los artículos, ¿no? Que los leas en X o donde los leas, tienes un primer brote de contestarles y decirles, oye, ¿de qué vais? ¿No? Pero no, a pesar de eso, también me he frenado. Intento no decir nada. Y he Es llegado a que un punto en el que ya me da una rabia excesiva. O sea, sí. que me saca de mis casillas todo lo que estoy viendo. Una de las cosas que tiene el fútbol es que te atrapa emocionalmente Ujú, y eso hace que la gente acabe viendo cosas y asumiendo cosas que son inasumibles y ahora sí las asumen, ¿no? Eh, no sé, pero a veces ves un partido y te dicen que están pasando cosas que no pasan. Eso en las retransmisiones pasa a veces, ¿no? ujú, Esto que contaba Alfonso de Lluís Carrasco. Lluís Carrasco, pues no sé cómo definirlo, en teoría es un publicista, tampoco es que sea no sé, Lluís Bassat, no es eso, pero es un Sí, 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 publicista sí. que tiene cierto nombre, pero da igual la categoría profesional que tengas. Digamos que en el fútbol todo se eleva a lo emocional y sabes que puedes atrapar al aficionado y llevarle a un estadio cognitivo que dices, bueno, que ni se imaginarían en otro estadio de su vida, o sea, en otro orden de su vida no se imaginarían ujú. reaccionar de esa manera. Entonces, yo creo que esas ilógicas que se producen a veces de ver cómo un tío insulta, de cómo la gente reacciona, o sea, es que hay que entenderlo como ese proceso emocional, es un tema emocional, meramente. En el teatro y en el cine os pasará a veces, estáis Sí, cautivando a la no, no, gente, estáis cautivando a la gente. Sí, absolutamente, ujú. absolutamente. Sí, Además, es que, claro, lo último, esto que estás diciendo es interesante porque a veces uno es imposible ver un partido de una forma, y más en los tiempos en los que vivimos ahora, desde que estalló el tema de Negreira y Mm, sobre todo y mm, tal, verlo de una forma deportiva, o sea, sacarle todo el peso que además desde el Fútbol Club Barcelona, bajo mi punto de vista, que es el club más politizado de Europa, ¿sabes? O mm. sea, te están metiendo, porque en nuestra profesión pasa lo mismo, o sea, intentan crear un relato que es totalmente falso. O sea, por ejemplo, Madrid, yo soy de Madrid, y ser de Madrid es como ser de todas partes y de ninguna, no sé cómo decir, porque esto está hecho de inmigrantes, de gente que vino aquí a buscarse la vida, y en parte Barcelona también es así, ¿no? Yo he trabajado en Barcelona, no he tenido problemas, tengo amigos catalanes, etcétera. Pero, por ejemplo, en Madrid, una cosa que siempre digo, en Madrid, todos los teatros públicos, que yo recuerde, los teatros del Canal, el Centro Dramático Nacional, el Teatro Español, todos han tenido directores catalanes, todos.
y muchos. Adolfo Marsillac, o sea, Lluís Pascual, Flotats. Alex Rigola, etcétera. Te pones a contar un montón, Sí. ¿no? Tú dime a mí si existe la remota posibilidad de que en Barcelona un teatro, ¿sabes?, sea dirigido por uno, no de Madrid, sino de Zamora, ¿no? O de Coruña, yo qué sé. O sea, es todo una burbuja, es todo una cosa que tú además comentas a veces en tus vídeos, que cuando vives allí, o sea, cuando llegas allí, notas, ¿no? Hay un relato creado. O sea, el simple hecho, yo muchas veces me pregunto, por eso digo que el fútbol a veces se va, lo que es el deporte en sí. Es que se va. Porque el simple hecho de poner que TV3, si el Real Madrid llevase en la manga de la camiseta Telemadrid, el Real Madrid sería otra vez el equipo de Ayuso, o yo no sé, ¿sabes? Sí, El sí. equipo de derecha. O sea, y esas cosas se han normalizado, que el dinero público llegue a un club de fútbol, ¿no? De los impuestos de la gente, y no pasa absolutamente nada, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ya digo, se traslada a todos los espectros de la sociedad. Está totalmente contaminado, y el fútbol no escapa a eso. Al final, todo parece que se convierte en política, ¿no? O sea, Es que es el AS, política, ¿eh? el AS Todo, está todo, dirigido. todo es política. Santi Jiménez, si no recuerdo mal, era de Sport. Sí, es de RAC, es de RAC. Pero Ahora mismo quiero es de decir, RAC o sea, también, sí, sí. está dirigiendo el AS. Cuando la gente dice que el AS es un periódico madridista, ¿sabes? O dices, no te equivoques. Los medios sirven a quien les paga. Y ahora mismo, por ejemplo, Claro. Estebas, sabemos que el Barcelona pagaba, Claro. porque hay un juicio que pagaron 8 millones en 4 años, y Cerezo también paga. Dime, Chechu. No, básicamente era casi reafirmar lo que estaba diciendo, ¿no? Como todo está politizado, todo. Y eso, claro, tiene una derivada que es social, como ha ido derivando la propia sociedad, como ha ido polarizándose. Y esto está sucediendo en todo, tanto en la política y obviamente también en el fútbol. Si además tomamos el Barça como el brazo político, el brazo, ¿cómo es? Lo del brazo... ¿Cómo era? El brazo desarmado de Cataluña, sí. de Cataluña, ¿no? El ejército desarmado de El Cataluña. ejército desarmado de El Cataluña. ejército, ¿no? Montalbán, Bueno, pues, Montalbán. claro. Es que te meten directamente en política, pero trascendiendo a eso. Porque además ni tan siquiera creo que sea todo política, porque hay otra variante que es quién paga. Está pagando. A mí me hace mucha gracia todo lo que estamos diciendo, pero sí, la pata para mí la más importante es la de la prensa. La más importante. Porque si se acusara a todo lo que se está haciendo, se tomaría otras medidas. Seguro. Habría otro movimiento social, habría otra respuesta política. Seguro. Entonces, si el problema es la Santa Trinidad del político, Barça, Tebas, nos hacemos cruces. Sí. Sí, uno quiere pensar que algo tiene que pasar a partir del caso Negreira, ¿no? O sea, yo no me puedo imaginar. Tengo la teoría de que es un caso irresoluble. Estamos condenados a que uno piensa, ¿cuál es el castigo al mayor delito de corrupción deportiva de la historia del deporte? ¿Cuál es el castigo? Es imposible que se le den esa pena. Es imposible, porque el mayor caso de corrupción pues es igual a la desaparición y no va a suceder. Entonces, te pueden quitar títulos o te pueden decir no sé qué o te pueden tirar de las orejas más o menos y te quedarás tú contento, 2 sí, 1 no, da igual. El mayor caso de corrupción deportiva de la historia del deporte solo puede ser castigado con la desintegración de eso, que empieza desde cero y eso no va a suceder. Con lo cual, yo parto de la base que ya asumo que pase lo que pase, no me va a contentar. Porque me da igual que le quite los títulos. Es que me da igual que... Lo digo, los argumentos del caso, si tú ves el caso con el sumario, la investigación, la instrucción del juez, de la Guardia Civil, todo, es que es demasiado claro. Es que dices, bueno, la pregunta es, ¿qué van a decir? ¿Qué van a hacer para salvarse? Es que no entiendes. Y aún así, claro, que tengas la gran de que vaya a pasar algo, ya te dice en qué situación estamos. Entonces, partimos de una base y es que el Barça ya tendría que haber sido descendido, es decir, deportivamente, que es algo que ellos intentan pasar esa pantalla. Es decir, estamos en el tema penal, pero deportivamente hay unas leyes y las leyes te dicen que si te hubieran pillado entonces, si te pillan y no ha prescrito, al día siguiente estás descendido. Eso es lo que dice la ley. Si les pillan hoy y no ha prescrito, estás descendido. Y eso es lo que dice la ley deportiva.
y se la saltan, no quieren atender a eso. Bueno, si la ley dice eso, si la ley dice que no se puede, que es de cajón, o sea, ¿cómo le vas a pagar millones a una persona que es un dirigente de un cargo arbitral del organismo No que se dirige a los sostiene árbitros? por ningún lado. Es que no hay Imposible. cabeza Te está humana. Yo siempre extorsionando. tendré- Ya está. el que te dice, bueno, ¿y por qué no? Pero ¿cómo que por qué no? O sea, es como si le pagas a un juez, como si le pagas a un político que licita obra pública, no puedes hacer eso. Vale, pues si la ley dice que estás descendido deportivamente, es porque has hecho algo muy grave. Algo muy grave. Sí, sí, sí. Entonces, penalmente debería tener la misma lógica, es decir, la misma. Pero bueno, ha prescrito. Y lo peor es que tú ves cómo fue toda la secuencia de hechos y te das cuenta de que lo han prescrito. Es que lo han prescrito, es que lo sabían desde el principio, porque es que ves cómo reciben la noticia. Claro. Y Pero, de Javi, repente si es reciben por la lo que te- noticia y a las pocas semanas Albert Soler deja el Barça y se va al Consejo Superior de Deporte porque le dan 2 meses y medio para que prescribiera. Y es el que amortigua las informaciones, cuando su deber como político y como mandatario, máximo responsable del deporte en España en ese momento, es denunciar lo que él sabe, porque él ya ha sido interrogado por la policía por este caso. Entonces, él tiene que decir, bueno, el Barcelona ha cometido, está en esta investigación. No dijo nada, se cayó, incluso amortiguó. Pero es que cuando ya ha prescrito, a las pocas semanas, que es la gran detonación de lo que ha pasado, la Federación Española se reúne en mitad de Claro. verano. Todos los presidentes, bueno, todos no, los presidentes que estaban asociados a la Junta de la Federación se reúnen todos en verano para simplemente borrar de los estatutos de la Federación las sanciones contra las irregularidades que se cometan y un artículo que dice que en los temas de corrupción deportiva y cohecho no prescriben nunca. Se reúnen solo para eso. A partir Javi, de ahí ya está cerrado todo. ¿quiénes son los presidentes que estaban dentro de esa Estaba votación? Laporta, la foto sale de Laporta de la foto, Sí, Florentino no estaba, aparte claro, de porque no los- estaba en la Con la federación. papeleta. Sí, Quiero decir, pero todos son cómplices. claro que son cómplices. Por lo que no va a haber una pena que esté a la altura del delito cometido, es porque ese asesinato en el Orient Express lo han matado entre todos. Entre Claro. todos, no solo el Barça, no solo Albert Soler, que claro que tienen una mayor responsabilidad. No, es que la prensa se la ha callado, el de la Federación se la ha callado, el de Todos, la Liga se la ha todos. callado, todos son cómplices. Absolutamente. Es imposible que caiga, y yo creo que mantengo la fe de que Yo también. algún castigo lo tengan. Pero para mí, desde luego, nunca va a estar a la altura del delito cometido. Claro. No, pero yo decir, digo, pero es importante, para mí, ya digo, sería importante que les castigasen. O Claro que es sea, quiero importante. decir, que sea la condena, no es la condena que merecen, que van a merecer, pues ya digo, es lo que está diciendo Javier. La mancha es en el todo honor. absolutamente Sí. evidente, es tan evidente, es tan chusco, o sea, es indefendible. O sea, que tú recibes, es como de una película de estar del halcón maltés o una cosa, o sea, tú recibes un burofax amenazando, directamente extorsionándote, tal. O sea, Esto es es una surrealista. película de gángsters. Entonces, dice, Sí. bueno, aún así, que les castiguen. Si el Barcelona es castigado por corrupción deportiva, eso quedará ahí para siempre, para siempre. Y todos los que ahora están intentando justificar lo injustificable, ¿sabes? Se tendrán que atragar sus palabras y decir, no, cometisteis un delito. Por eso, una cosa que has comentado tú, Javier, a veces en tus vídeos también, que es importante, yo creo que el Real Madrid debería tener una parte más activa, porque yo veo continuamente, ya digo, no solamente en el Sport, no sé qué, veo a Joan Laporta, meterse con el Real Madrid directamente, es decir, no, el Real Madrid ha sido beneficiado por los árbitros durante toda la vida, o sea que la competición está adulterada, el Xavi Hernández cuando era también lo dijo una vez, etcétera, ¿no? Y dice, yo no veo nunca ese tono, y lo agradezco, la verdad, pero en el Real Madrid, pero sí que debería ser más firme en la defensa, de decir, oye, si la has hecho, la pagas, ¿no? Y ahora parece que está despertando un poco, gracias también al trabajo que estáis haciendo la gente de YouTube Real Madrid, creo yo. Que el club parece que ha cogido un poco ese testigo y está empezando a echar un poquito de leña al fuego para que eso no quede impune, totalmente impune, Claro. o sea, porque sería una vergüenza total. Claro. Yo tengo la sensación de que esta es un tema estrella de Javi, ¿no? El de la comunicación del Real Madrid. Yo creo, fíjate, dentro de la teoría, creo que tengo demasiado tiempo libre y pienso demasiadas cosas que no vienen al caso, pero creo que es la última gran obra
del aficionado madridista para con el club. Está a la medida o a la altura de cuando se hipotecaron para crear el Bernabéu, para construir el Bernabéu, ¿vale? La comunicación, yo me lo planteo, quiero decir, esto que hay una falta de esa referente, esa voz del club que habla Javi, ¿no? Y digo, pero ¿para ir a dónde? ¿Para que le entreviste quién y en qué tono? Porque las últimas entrevistas que recordamos cuando Florentino era mucho más activo, en las últimas en las que iba a los Manolos o no sé qué, era un despropósito, desagradable, chusquero, o sea, muy ingrato todo. Y esta prensa que hemos dicho que está comprada y que está subvencionada y que van a ser los que entrevisten a quién. Porque si no vas a esos medios, se convierte en un comunicado oficial, no se convierte en una entrevista. Si solo te entrevistan en el canal Real Madrid, está muy bien, pero sigue siendo un comunicado oficial. Bien, creo que, a lo mejor buscando el lado bueno de la vida, precisamente, además, pensando en quién está destacando dentro de los... ¿Quiénes diríais que son los insiders del Madrid? ¿Quién tiene más contacto, mejor información de dentro del Madrid? Y pensar en qué perfil como persona tienen. Ramón, Pepe Álvarez, que es una persona sin cara, ¿no? Son muy relajados en su tono. Yo no estoy tan enterado, Javi, tú debes conocer mucho más. Sí, posiblemente sean dos de las personas que más conexión tienen, ¿no? Sí. De los que yo conozco hasta donde yo llego. Después tú ves a Jesús Bengoechea, que es otra persona que está dentro, que debe tener, y es otra persona que es muy tranquila. Lo de los tibios y los masos que decía antes, que parece menospreciarlo, pero no. Yo creo que se ha apostado por eso, porque dudo muy mucho que el señor Real Madrid, si quisiera cerrarle el grifo a Ramón, no se lo pudiera cerrar, o a Pepe Álvarez, quien sea, a Javi Alberdi o a Jesús Bengoechea. Entonces creo que esa es su política de comunicación, que vaya por ahí, que nos revienta, que nos gustaría algo mucho más beligerante y mucho más descarado, seguramente. Claro, porque lo que te pide es fuego, el cuerpo. Fíjate, pero más allá yo me refiero casi a Florentino, sí, perdona, Javier, a Florentino. Florentino, o sea, nadie va a decir que es el mejor presidente de... O sea, pues yo creo que todos estamos bastante de acuerdo que es comparable a Bernabéu, o sea, un presidente mítico y que al Real Madrid lo ha dado la vuelta como a un calcetín. Pero cuando Florentino dice, ya digo, no es exactamente ya la política de comunicación, sino él, decir, no, necesitamos un Barça fuerte. ¿Por qué? ¿A ti qué te importa el Barça? O sea, si el Barça te ha perjudicado de manera que ha adulterado, ha manipulado, ¿sabes? Ha comprado al vicepresidente de los árbitros, no sé qué. Eso lo tienes que censurar, no diciendo, no, encima hacerle un favor, ¿no? O tener un tono suavón. Incluso podría aceptarlo el Barça. Perdón, pero me parece una perspectiva del aficionado. Sí, es cierto, queremos justicia y no se merecen esos títulos que han ganado. Claro. Pero yo creo que a nivel empresarial, no solo por el futuro, es que el balance dentro de esta época de M. Herda es que no sale positivo. Yo entiendo que un gran empresario también acepta la derrota, aunque sea por malos modos. Pero si el balance es positivo, dejarte perder de alguna manera. Claro, pero es que no estamos hablando de derrotas, que estamos hablando de que tan tangado, es decir, que es otra cosa. Por eso digo que yo un Barça fuerte, sí, yo un Barça fuerte lo puedo entender si es un Barça decente. Si yo estoy encantado de la vida que pudiera ser un campo de fútbol, con gente con camisetas del Barça y del Atleti al lado, oye, te pegas unas risas, lo vives, oye, somos amigos, punto, no pasa nada. Ojalá fuera así el fútbol, ojalá, no es así. Claro, entonces, pero nos mueve un poco el rencor, Javi. Quiero decir, lo que pasa es que tiene el presidente de Laporta y está tan metido en todo esto que ha sucedido que es normal. Pero si yo pienso fríamente, hablamos de un caso que se termina en el 2018, supuestamente, aunque después haya carreteras. Presuntamente, sí, la ascendencia ha seguido, sí. Claro, entonces yo entiendo, yo como empresario, es que se castiga a esta gente hasta el 18 y en adelante. Si tú has pagado, tú te has puesto a la par con la sociedad, te tendré que tratar como cualquier expresidiario que se vuelve a integrar en la sociedad. Sí, pero fíjate, ya es una cuestión primero de coherencia, porque es que si vas a seguir viendo una competición, que tú sabes que un equipo pues ha estado haciendo lo que está haciendo y no pasa nada, pues
El teatro os veo a vosotros. Pero eso, teatro eso bueno, no es el ¿no? Barça, eso es la competición entera. Estoy de acuerdo contigo. Sin duda. Pero no es contra el Barça, es con todo. Bien, Con todo. con todo. Pero que yo estoy más en la línea esa que estás comentando de que el Madrid tendría que tener siempre reclamo una voz, pero no solo primero para defenderse también, por supuesto, pero para dar su posición. Si es que tenemos que saber en qué posición está el club en cada situación y no lo sabemos. Pero incluso, y a mí es lo que más me preocupa, y es saber lo que es el Real Madrid. Yo soy catalán, ¿no? Y yo me hice del Madrid, y siempre lo digo, por una cuestión ética. Por una cuestión de que, claro, yo veía en la televisión que un señor me estaba diciendo que uno no le había pegado una patada y estabas viendo la imagen y veías que le habían pegado una patada, ¿no? Entonces ya empezabas, cuando se repetía mucho la secuencia, decías, aquí hay algo que no cuadra, joder, ¿por qué me engañan, no? Bueno, hay una corriente social que sí que se deja engañar, yo no tragué por ahí. Y me hice del Madrid por una cuestión de integridad. Entonces siempre digo, ser del Madrid no es solo querer ganar hasta el último aliento, hasta el último gota de sudor. Ser de Madrid es hacerlo, pero vistiéndote por los pies, joder. Es hacerlo de una forma íntegra, es respetar la decencia, joder. Si no, yo no quiero ser del Madrid. Y quiero ser del Madrid porque creo que eso es ser del Madrid. Entonces, precisamente por eso, yo creo que no puedes ir al lado de alguien que no se está comportando de forma decente. Cuando pague, oye, yo creo en la justicia y en la reinserción. Cuando pague, pues bien, claro. Venga, te acompañamos otra vez, Javi, y que sea fuerte, pero no eres decente. Ya, pero que paguen lo que se está juzgando ahora o todo lo que sabemos que antes sucedió. Todo, claro, todo, por supuesto. También cuando pagaron al árbitro Camacho que habló de... No, claro, hay que poner claro, sí, claro. Entonces, ¿en qué momento el Madrid no sí, pero te explico mi punto de vista. Corrupto? Sí, pero te explico mi punto de vista. Si es que en el mundo del fútbol... No hemos vivido otra situación. De hecho, yo estoy de acuerdo contigo. Hay una cosa, estoy plenamente de acuerdo contigo porque lo explicas mejor que nadie. Yo no me había dado cuenta hasta que te lo escuché, que es yo soy del Madrid porque representa un código ético, una manera de comportarse, una manera de convivir en el mundo, ¿vale? Una serie de respeto, de educación, de valores. Ok. Pero yo de eso me di cuenta después, porque yo de pequeño, yo veía el Inter del Milán, Real Madrid con mi padre en un bar que tenía una parabólica, yo no pensaba en eso. Y después me he dado cuenta, porque vibro en la misma frecuencia, lo he descubierto después, pero eso es a posteriori. A priori no pensábamos en lo de las patadas. Y si tiramos para atrás, estamos viendo todos los casos de estos equipos que han estado corrompiendo una y otra vez. Que no es de ahora. Entonces mi pregunta es, ¿cuándo marcamos la línea? ¿O aceptamos que en esta vida vamos a tener que andar junto con corruptos? Ya está. Yo la línea la establezco, yo creo que hay un punto de inicio. La corrupción existe en la sociedad y en la vida, está insertada en casi todo, ¿no? Vale, eso es un proceso natural que bueno, lo encontrarás en cualquier club, incluso en el Madrid también ahora se habrán producido momentos de corrupción y de malas gestiones o de irregularidades. Estoy seguro, en todos los sitios, porque la gente mala pues también existe. Pero más allá de eso, me estoy yendo. Sí, iba a arrancar aquí un discurso. Perdona. No. Que existe la cuestión para mí empieza con la época de Núñez. Sí, señor, te decía que para mí el momento capital es Núñez. ¿Por qué? Porque es cierto que los episodios que tú hablas de Camacho son anteriores, creo que son del año 60, 70 más o menos, y Núñez no ha llegado todavía al Barcelona, es cierto. Pero a partir de Núñez es una persona corrupta. Es un corrupto por naturaleza, pero casi lo hacía por vicio. O sea, es que era una cosa loca. Él consigue ser presidente gracias a una extorsión, acaba en la cárcel por comprar inspectores de Hacienda, comete un caso de fraude a Hacienda a través de TV3 con paraísos fiscales que le supone una multa bestial al club. Durante una década el Barça estuvo cobrando de TV3, por cierto, de una forma injustificada. Eso él consigue... antes, tío, o sea, es que es increíble. Sí, lo hizo de todo. Intentó comprar a Luis Milla a través de Guillermo Amor, según nos han dicho. Es decir, intentó comprar a árbitros, como sabemos, con Mayoral Fredenidia, que es un árbitro que llevó incluso la grabación del dirigente del Barça de Núñez, que le había intentado comprar Miltomat con las fotografías y lo tiraron para atrás, Plaza, que luego decían Plaza de Madrid, pues menos mal. Bueno, pues es un corrupto. Y entonces ese corrupto compró a Negreira antes incluso de sistematizarlo. Ya lo compró.
compró partidos, compró rivales, compró todo. Es a partir de entonces cuando sí los siguientes lo hacen inmersos en un proceso que es una sociopatía. Claro. Digo, el Madrid es el mal, es el diablo, es eso, es el régimen, es que sí, que empiezan con Franco y acaban en Viriato o en los Reyes Católicos o donde quieras tú parar. Pero es que realmente no lo creen, lo sienten así. Porque le han transmitido una serie de relatos y han transmitido que el Madrid es el mal. Y entonces los demás sí que dicen, uy, vamos a seguir pagando porque el Madrid, claro, el poder de Madrid... ¿Qué me estás contando? Si Sánchez Arminio era la persona más antimadridista que te podías echar a la cara. Pero siguieron esa senda. Pero el punto inicial para mí sí es Núñez. A mí me cuesta mucho pensar que surge un personaje como Núñez de la nada. Quiero decir, me parece muy raro que antes no sucediera. Otra cosa es que se eleve a la enésima potencia. Pero me cuesta muy mucho, además, un poco sabiendo la historia de la política, que está íntimamente ligada al deporte en este caso, la mordida, los pagos, eso ha existido siempre. El 3% no es de ahora. Es un tema social. Eso es lo que iba a decir, digo. Por eso... Al contrario, precisamente porque nos hemos vuelto pulcros, es cuando lo hemos empezado a sancionar, pero eso ya existía. Si lo que nos hemos vuelto ha sido pulcros. De hecho, una de las razones por las que yo creo que empiezan a hacer facturas es porque este señor Negreira lo que no podía era ir sin sueldo por la vida gastando como estaba gastando. Tenía que justificar que ganaba algo de dinero. Pensar que lo ha cobrado todo en A, ese señor, vamos, en este país. Los más españolazos son los del Barça, los del Barcelona son los más españolazos. Siempre lo digo, que bueno, es la picaresca. Claro, se apropian de la selección española cuando les conviene, ¿no? O sea, sí, también. Sí. Cuando les conviene son de la selección española y sin embargo, pues cuando se juega un partido de la selección española en Cataluña o algo por el estilo y cuando silba, ¿quiénes son los aficionados que silban el himno de España? Aunque ese himno y esa bandera española, porque este país trágicamente está un poco dividido por la mitad desde hace mucho tiempo, ¿no? Pues a lo mejor sí haya gente que no se sienta representada, pero eso es al margen. Tú tienes que guardar un respeto. Por supuesto. Tienes que guardar un respeto. Y esas aficiones, la de Barcelona, fundamentalmente, no lo guardan. Y sin embargo, luego, cuando Lamine Yamal es la estrella de la selección española, ellos son los más españoles del mundo, pero en programas de máxima audiencia nocturnos, deportivos y tal, cuando salen colaboradores del Barcelona y dicen esto de a nosotros no nos han dejado expresarnos libremente, no nos han dejado votar. Ve, como siempre, una vez más, deslizando un mensaje que no tiene nada que ver con el deporte. Y a lo que iba, que yo me estaba yendo ahora yo, es que el vídeo tuyo aquel, por lo que estáis diciendo los dos, del desahogo por el que te escribí, decías una cosa muy interesante, que es, dice, todo esto empezó en Barcelona 92. Claro. Y claro, lo que estaba diciendo Chech un poco también. Núñez es un personaje que surge en esos 90s, ¿no? 80 y pico, 90s, a la par que surge toda la historia del 3% de Puyol, de Converse, bla. Acabaron siendo grandes amigos con Puyol. Puyol y él, claro, empiezan siendo rivales, acaban siendo muy amigos los dos. Pero Puyol exactamente. De los 60. Claro, y a día de hoy... Y a día de hoy, un señor que está en Bruselas, en un país de la Comunidad Económica Europea, fugado de la justicia española, ¿no? Y que tiene una ideología que yo creo, o su partido, nunca ha sido, yo no creo que el Puigdemont tenga nada que ver con el Che Guevara, ¿sabes? No, en su ideología de la sociedad, ni nada de comunista, ni nada de rojo. Sí. No hay más que ver las declaraciones que está haciendo ahora las no declaraciones que hace sobre el genocidio de Gaza, ¿no? O sea, ahí está bien callado. Bueno, pues han conseguido meter en el bol las cosas de forma que un chaval de Barcelona, que sea joven, que sea del Barça o lo que sea, si no está a favor de lo que intenta vender Puigdemont, si no es independentista, no es moderno, ¿no? Y eso es lo que
lo que vende el Barça también. Mm. Esa es la representación que quiere vender el Barça de forma, para mí, tan triste, ¿no? Porque a la gente no la puedes engañar. O sea, tú tienes que decir, el señor Puigdemont este es un señor que políticamente, ya digo, todo el mundo, todos mis respetos, es de derechas, ¿no? Sí, es un buen partido. Pero, lo niegan, ellos lo niegan, pero claro, sí, bueno. por eso digo que es que no, Sí, pero luego me junto con Esquerra y todos, y Laporta ahí poniendo los colores y los valores al servicio de esta causa siempre, ¿no? Y quejándose el centralismo, el mal de Madrid, que ¿dónde está? Que me saquen a mí una prueba de que el Madrid ha intentado comprar un árbitro, de que el Real Madrid ha hecho un chanchullo extraño con el Bernabéu. Pero luego en el imaginario ya no de Cataluña, de Barcelona, en España, es muy triste, pero ha calado eso. Evidentemente el madridismo no, claro. Pero es que da igual, vas a Asturias, Galicia, Murcia o Albacete y tú preguntas quién es el equipo más beneficiado durante los años de Negreira y te dicen que el Madrid. Pero, y Negreira, pero eso pasó de largo, eso ya no pasó nada, ¿no? La gente no quiere saber porque les han aceptado un relato que, bueno, pues no sé por qué han conseguido, igual porque estamos callados nosotros, por eso de ahí que yo pedía la voz. Un club tiene que hacer valer los valores positivos de su historia y intentar hacer valer su historia, porque es que si no te la denigran. Mira, sobre esto, en nuestra profesión, la profesión de actor, hace años, un periódico, cuando el tema de la guerra de Irak y las manifestaciones del no a la guerra, hubo un locutor de radio bastante conocido que al colectivo actoral nos llamó terroristas, ¿no? Dijo que éramos unos terroristas. Y este periódico también dijo que los actores del no a la guerra lucieron un logo muy similar al de los independentistas estos de R. Batasuna y tal, o sea, del independentismo vasco y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Para meternos ahí como en el... Claro, yo al sindicato de actores les dije, vosotros no debéis consentir esto. O sea, no puede quedar sin respuesta, decir, yo no consiento que usted a mí, por el hecho de ser actor, me llame terrorista y le voy a poner una querella por injuria, por calumnia o lo que sea. Pero como se deja pasar, que es lo que ha pasado con el Barcelona en muchas ocasiones, pues ahí queda, y eso es una gota china que va calando, y pasan generaciones que ya son educadas en este tema. Totalmente, sí. Claro. Yo lo que pasa es que, por lo que escucho, tengo una ideología y un imaginario en lo político parecido al de Alfonso, pero otra de las cosas que me gusta de Madrid es que suele no entrar en política. Yo no quiero entrar en política, pero sí quiero hacerte la pregunta, Javi. Tienes el emisor, ¿vale? Tú quieres un emisor que comunique todo lo que vaya el Estado o lo que vaya a iniciar el club. Y necesitamos el canal. El mensaje ese, al menos podremos saber, que ellos crean conveniente. ¿Qué canales utilizarías tú? ¿Cuál es la solución? Porque te escucho hablar mucho de esto y yo todavía no tengo la solución, no la veo tan clara. Madrid no quiere tener voz y Madrid tiene 700 millones de seguidores en redes sociales. Dudo que haya una sola institución, igual hay alguna, no sé si la ONU o algo así, pero pocas instituciones en el mundo tendrán 700 millones de seguidores en redes sociales. Entonces, juntas todos los medios de comunicación de España y no tienen 700 millones de seguidores. Somos muchísimos, tenemos un poder enorme. Sí, y yo te pregunto, porque de lo que estamos hablando es de relato, con lo cual no tengo que convencer a los míos ya están convencidos. O sea, yo no te tengo que convencer a ti de todo esto de que estamos hablando. Es a todos estos lugares que decías, vamos a Murcia, a Oviedo, a Valencia o a Córdoba, me da igual. Bien, pero y somos recibidos. Sí, a esos, ¿cómo llegas y les convences? ¿Cuál es el canal? Sin duda, pero producción de contenidos también, ¿por qué no? ¿Por qué no produces contenidos audiovisuales, contenidos escritos, contenidos de todo tipo? Por supuesto que tienes responsabilidad sobre la historia global, porque fíjate, está pasando ahora una cosa que es tremenda y terrible, que ahora las IAs cada vez se hacen más con la realidad, se hacen dueñas de la realidad. Y si ahora a veces pones según qué inteligencias artificiales, que hay muchas, pero en algunas pones, le haces preguntas en torno a Negreira
y te vienen a decir que aquí como que no ha pasado nada, o que, bueno, está por demostrar, pero aquí no ha pasado nada, y dices, ¿qué pasa? Entonces tú, La inteligencia artificial dice. claro, pero salen fuentes y ves las fuentes, y claro, es que las fuentes son, ves, el AS, el Marca, el Sport, muy deportivo, están todos comprados. Y dices, claro, son los de ellos. Y dices, claro, si es que nosotros no tenemos nada. Sí, ¿Qué coge la inteligencia? Las fuentes las fuentes que son las que hablan, que son las de que están negando tu historia. Entonces, y aunque no sea la solución, no sea la solución más aconsejable, pero tú mismo, esto que lo trataste en el vídeo con Ramón, el de los últimos que publicaste, ¿no? Se solucionaba con alguien que se sentara hay que perder el tiempo, claro, e introducir toda esa información dentro de las IAs. Es decir, no hace falta todo ese relato a favor del Madrid o que defienda al Madrid, porque tú, sentado en tu casa, puedes introducir ese tipo de datos. Ni tan siquiera es necesario eso para la SIA, y esto solo responde a la SIA. Y yo sigo preguntando, al de Murcia, ¿cómo lo convenzo? A mi primo, que es del Barça, muy del Barça, intento hablar con él y no llego a ningún acuerdo. Es imposible que vea ninguna otra cosa. ¿De qué manera lo podemos hacer? Porque yo no tengo solución para eso. Yo para eso soy mucho más pesimista que tú, ¿eh? Yo creo que no hay solución. Que no es fácil, es evidente, porque es algo que está incrustado de generación en generación. Eso es algo que ya está ahí. Yo comento muchas veces que yo conozco a bastantes personas que no les gusta el fútbol, que si les dices, ¿quién es Rodrigo? Les pones así una rueda de reconocimiento, Rodrigo, no te saben distinguir ni a Rodrigo, ni yo creo que a Vinicius sí, porque es más famoso, pero pocos más. Y esas personas odian al Real Madrid y no saben que es un fuera de juego. ¿Y por qué lo odias? Pues Madrid. Y no saben. O sea, ha calado tanto que es muy difícil. Pero tú tienes que primero contar tu historia, aunque sea en tus medios. Y sobre todo, potenciar tus medios. No puedes tener 700 millones de seguidores y tu televisión, 700 millones de seguidores en redes sociales, tu televisión 50.000 espectadores diarios. Si tienes 50.000 espectadores es porque tú quieres que tenga 50.000 espectadores. No la tienen conectada a las redes sociales la televisión. No tiene canales de redes sociales. Bastaría que pusieran sus canales, tuviera un canal en Twitter, en Instagram, en tal, la televisión, para que se multiplicara en pocos años por 20 o por 30 la audiencia o por más. Sería una barbaridad. No quieren, entiendo, porque también tienen miedo a ese aparato mediático, a la repercusión, no solo lo deportivo, sino que, bueno, Florentino no deja de ser un empresario. Y ojo, entonces te tienes que enfrentar a un aparato mediático que no le va a hacer gracia que haya un medio tan bestia como el que puede tener el Real Madrid. Pero tú tienes la responsabilidad de contar la verdad, o tu verdad, igual que los otros cuentan la suya. Y luego, tranquilo, que eso va a calar, ¿eh? Eso lo van a recoger, algunos se enfrentarán a esa realidad porque les va a repeler. Fíjate, me acuerdo ese vídeo que hicieron cuando lo de Franco, ¿no? Pusieron el vídeo y fíjate, se hicieron más publicidad ellos que nosotros. Salió hasta la Generalitat pidiendo que se anulara. Te van a hacer la publicidad ellos. Entonces, tú tienes que contar tu historia porque es que lo curioso es que luego tú vas. Es cierto que ha habido periodos en la historia más nostálgicos, pequeñitos, donde sí que ha podido haber alguna. Yo creo que casi que el Madrid se despegó de aquella idea de Santiago Bernabéu, que ya casi nos empequeñecimos, pero se aguantó con nobleza esos años. Y sí que pudo haber una cierta correlación entre el Madrid y un equipo que representaba algo que no era lo que representaba antes y lo que representó luego. Pero si tú ves la historia del Real Madrid desde sus inicios, es que te quedas asombrado, primero por lo maravillosa que es. El Madrid surge de un grupo, eran todos grupos de estudiantes de la ILE, de la Institución Libre de Enseñanza. Catalanes, eran todos un grupo de liberales, unos catalanes, otros madrileños, otros desde el extranjero, pero les reunía una intelectualidad abierta, se enfrentaban a lo que era la educación dogmática y religiosa que había en España, y ellos querían una educación diferente, que aportara más libertad, que aportara más conocimiento, pero eran esos. Y lo que intentaron fue siempre una defensa de la libertad, esa gente, siempre. Y vas mirando los primeros años, los primeros 50 años de historia de Madrid, es una maravilla. De esta gente que además, de toda la diversidad, vascos, catalanes, madrileños, cubanos, de todos los lados, es una maravilla. Y claro, dices, ¿y dónde está el equipo de Franco? ¿Dónde está el equipo oscuro, la leyenda negra? ¿Pero esto qué es? No aparece en ningún lado. Absolutamente transversal el Real Madrid. Con esto casi cerraría el círculo que inicié cuando decía que a lo mejor es muy happy flower por mi parte, ¿vale? No digo que no. Es el socio, el aficionado madridista es el que ha sacado adelante al club en según qué momentos. Y me estás hablando del aficionado, no me estás hablando del poder, no me estás hablando del presidente, me estás hablando de los aficionados. Y esto es lo que venía a decirte al principio. Se está dejando la labor a los aficionados. Y eres tú,
por eso eres tan importante como todos aquellos que Pero lleváis yo no un puedo canal. cargar con ese peso. Para mí sí, porque yo también como madridista he pasado mis épocas de acomplejar, de creerme que sí que era un privilegiado, que me habían favorecido, casi pedir perdón por ser del Madrid. Claro que lo he pasado, que me ha pasado. Hasta llegar Mourinho, yo creo que esa época yo vivía con las orejas agachadas. Y por supuesto que vengo de una... Yo soy alicantino, mi madre es... eh, yo nací con Serrat y con Lluís Llach, ¿vale? No, yo también. Y fantástico. Es decir, pero digamos que hay una vertiente catalanista en mi familia, que eso Vale. también, y yo nací en el equipo del gobierno y la vergüenza del país, que se cantaba la canción, ¿vale? Entonces, gracias a este tipo de movimientos, repasar la historia del Madrid, toda la información, todo lo que trasladáis ahora, además con los medios que hay, lo estáis haciendo los aficionados, que es exactamente lo mismo que pasó en su momento, que es ese pensamiento positivo que a lo mejor es demasiado romántico. Pero es lo mismo. ¿Sabes qué pasa? Que a mí me cuesta pensar que hay algo que se deje al libre albedrío o que no esté pensado. Me cuesta mucho pensarlo. Es decir, creo que hay una decisión que esté de acuerdo o no, alguien ha tomado que dejar que sea así. Dejar que Está sea claro, así está con claro. todas sus consecuencias. Por tanto, intento pensar cómo narices ha funcionado ese cerebro para pensar que la mejor decisión es esta, porque tenemos el poder, o sea, tenemos el poder de comunicación, esos 700 millones de aficionados. Tienes las redes, tienes todo, pero no, ¿a quién se lo deja? Se lo deja a personas que aman al Madrid, que defiendan al Madrid, que sabemos de la historia del Madrid por Alberto, no me acuerdo el apellido, perdón, Alberto Cosines, Alberto Cosín o Sí, Alberto Cosín, sí. diferentes que nos han trasladado, no me lo ha trasladado el Real Madrid. No, yo lo sé por vosotros. Y todo esto, yo ahora salgo, defiendo y digo las barbaridades o no que esté diciendo porque os lo he escuchado vosotros. Y vosotros sois los que posibilitáis que esto suceda. Y me convenzáis a mí, que yo ya era madridista, pero que he tenido mis momentos de titubear, de avergonzarme, de la posibilidad de ser el equipo del gobierno. Y decir, no, a mí no me engañas. A mí no me engañas. Y esto es la fuerza del aficionado como tú. Sí. Por eso sois los imprescindibles desde mi punto de Que vista. en algunos casos sí que se puede ser del equipo del gobierno o no, ¿eh? Pero quiero decir, Sí, no. la Quiero clave decir, es que el Madrid... era una canción sí, te he que entendido, te he resonaba. entendido. Simplemente resaltar que el madridismo, y eso tiene un discurso Bernabéu que es maravilloso, y que hace además una reniega del régimen anterior, reniega de todo. Dice, yo he vivido una república, bueno, una monarquía con una dictadura, una república, luego otra dictadura, y dice que fue lamentable por lo que duró, y luego dice, luego una democracia, y dice, ya sé de qué va todos los poderes, todas las democracias, de todos los poderes políticos y todas las formas, y dice, ya no me queda más fe política que Real Madrid Club de Fútbol, ¿no? Dice, pero él resalta en ese discurso que el Madrid no se posiciona políticamente, y él dice, yo no me posiciono, porque el Madrid no toma postura, no tenemos nada que decir, cada uno, pues habrá gente comunista, habrá gente de derechas, o de ultraderecha, o de centro, o de lo que quiera ser, o del partido animalista, lo que quieras, pero es que no entramos en ese debate, no nos concierne. Entonces, nos concierne otras cosas. Te intentan colocar en ese debate, claro. te intentan colocar en ese Claro, debate. te intentan meter ahí. Claro, dicen, no, el Parque del Bernabéu, que fíjate, es el lugar donde se hacen todos los negocios de este mundo y no sé qué y no sé cuánto. Y claro, lo que tú has dicho, yo tengo una ideología y luego miro al Parque del Bernabéu y veo a un expresidente del gobierno, pues que yo te... Pero eso yo creo que eso siempre me da igual, quiero decir, traslada el Real Madrid ese es eso también. discurso de Bernabéu a Florentino, a este señor de 80 años, no sé cuántos años tiene Florentino, 80 años, que ya 79. ha visto todo, 79, que ha visto desde la transición, antes de la transición, que ha visto todo, que ha trabajado en la empresa más potente de construcción del mundo, con todo lo que tiene que haber ahí, que es muchísimo más de lo que podamos pensar. Y que al final de sus días dice, pues a mí lo único que me queda es esto, apostar por el Madrid, dejar que sus aficionados también sean los que tiren adelante con esto, porque ese punto de cinismo, de descreimiento y de falta de fe y pues entiendo que también lo pueda tener. No, pero yo creo que dos cosas en este mundo por hacer, dos cosas. el Madrid tendría que dar un puntito, para mí tendría que dar un puntito como
O sea, como institución, Sí, eso, para es decir, si es que, ¿sabes qué pasa? y difundir su mensaje. Ese En este caso, Alfonso, intento hacer lo que tú decías, es ponerme en la mente de no del otro, porque son de los míos, pero no es como yo pienso, porque yo, a mí lo que me pide es lanzallamas. Si yo ya he empezado no, diciendo ya que digo, no mi lanzallamas, sino primer, decir, mi primera oye, reacción fue yo de soy el contacto Real con Javi Madrid y me era expreso así, y no que me lo siento. consiento que este señor me insulte, ¿sabes lo que te digo? O este señor me adjudique una etiqueta que no me pertenece ni a mí, ni a mis aficionados, ni a por el estilo. Y lo que ha dicho Javier tiene mucha razón. O sea, yo, claro, como yo no tengo redes sociales, yo desconozco que el Real Madrid, o sea, el potencial, desconocía, el potencial que tiene todavía Real Madrid Televisión si lo introduces en las redes sociales, Claro. sino que le pregunte a Laporta cómo se multiplica el valor de Barça Studio, ¿no? O sea, quiero decir que como una cosa, ¿sabes? O sea, cómo El se hace milagro de los panes y los peces. Claro, claro, o sea, como una cosa que no vale demasiado puede valer un montón, ¿no? Pero fijaos que por comparación, no lo sé, estoy un poco fuera de todo el mundo de lo que tiene que ver con el Barça porque me enerva lo suficiente como para intentar no consumirlo. Yo no tengo esa fuerza de voluntad que tienes tú, Alfonso, de leer el Sport, pues, Yo me lo mis paso pipa sarpullidos. leyendo a Luis Carrasco, me El río, caso, el caso es que yo me no lo tengo la paso pipa, sí, sensación de sí. que lo que me llega del Barça sea institucional, que sea del propio Barça. Puedes escuchar alguna declaración de Laporta, pero Toni Freixa fue, pero no es. Está en los medios de comunicación, pero de otra manera. Al final lo que escucho es gente metida, infiltrada en los medios de comunicación y sobre todo esta nueva método de comunicación que es Internet, es YouTube, es X. Sobre todo me llegan los Gerard Romero, los J. Jordis, ¿quiénes son? Pero eso ¿Quiénes son? los ha promocionado el propio Barça. Los ha Claro. promocionado. Y eso es el ejercer el poder de una manera para beneficiarte y otra, la que decíamos que cuáles son, esta palabra que se le han apropiado también, los valores. ¿Los valores qué son los valores? ¿Los valores? No. Valores, los de Madrid, claro. Valores, los de Madrid. Sí, no. No sé, tal vez porque A mí necesito los finales de todo felices esto, fíjate, o bonitos, ¿no? Pero me hablando cuesta de... mucho... Pero, o sea, que luego Perdón. hay una cosa que me da rabia, pero esto es una rabia sana, que es que luego encima tienen suerte, ¿no? Le sale Lamine Yamal, le sale un jugador así. Dice, esta gente se merecía tener una generación de jugadores mediocres, ¿sabes? Que no ganasen nada, ¿sabes? Y que estuviesen acorde Alfonso, a la catadura moral en la que se mueve su club. Pero no, encima tienen suerte y fichan a uno sin dinero, pero también le sale bien, ¿no? Entonces, lo que más me gusta y lo que no puede conseguir el Barça y lo que más gracia, a mí es que me gusta ganar legalmente. Quiero decir, si el Madrid ganase ilegalmente, me pondría de mala leche. Claro, Entonces, esa Champions mítica de las remontadas y tal, dices, no hay ni una jugada, ni una jugada, no hay ni una jugada en la que puedan decir, oye, es que al Madrid ¿sabes? Ni siquiera la entrada esta de Benzema, Donnarumma, que es la única que pueden decir, le hizo falta. Pero el resto fueron todos goles legales, no hubo ahí apaño, ¿sabes? No hubo sombra de duda. El Real Madrid reaccionó y ganó a Josep Guardiola y ganó a todos los demás. Entonces, eso es lo que el Barcelona le cuesta bastante más hacer y eso me deja muy satisfecho. No, por compartirlo, ¿vale? Es un datito. No sé si habéis leído La ciudad de los prodigios de Eduardo Mendoza. Pues el protagonista, la primera vez que vi a Laporta, a los pocos meses de verle moverse, me recordaba mucho al personaje protagonista. Tipo con suerte que se mete en los sitios menos recomendables y subsiste y al final sale en globo y lo salvan. No sabes cómo ni por qué. Siempre está a la borde del abismo, se mete en los momentos con la gente menos aconsejable ni menos... Pero sale adelante y le salen las cosas bien. ¿Por qué hay gente así? Porque la flor en el culo ni de Zidane, ni de Carleto, ni de Jan Laporta, que viene y se le sale un Messi y ahora le sale para mí es un superviviente, ¿eh? Yo lo saco de resto. Sí que en su día fue un fanático, pero sí que para él hay un momento en que se da cuenta de que va esto. Y cuando se da cuenta de que va esto, por un lado se hunde, dice, joder, el niño que creía en el fútbol pues se viene abajo, esto no son esto, pero el adulto que ve la oportunidad dice, madre mía,
yo voy a sacar aquí lo que no está escrito. Y entonces es un superviviente y se dedica a aprovecharse de la gente que vive de las emociones y se dedica a vivir de ello. Ya está. Sí, Sí, no, sí, sí. a mí Laporta me recuerda a otros personajes quizá de películas así de peplums antiguos, Sí, de romanos y total. tal, de emperadores, ¿sabes? O sea, Yo de Guardiola, de Laporta siempre digo que lo peor que se puede decir es que es lo que parece. Es lo que Y es parece, eso, ¿no? es lo que parece. ¿Vale? Entonces sí, no hay que engañarse. yo no sé, tengo la duda de si ese carisma indudable que tiene Laporta, Sí, ¿no? O sea, porque lo tiene, sí, sí. al final de todo explotará, ¿no? Y el carisma será lo único que quede y el carisma no es nada. No sé cómo decir, al final no queda nada. Si solo tienes carisma, no hay andamio que sostenga el tema. Pero, Sí, pero, sí, Entonces, sí, pero sí, ya sí. 20 está años viviendo viviendo así, de ¿no? que estamos Sí. está Está durando. viviendo al borde del alambre, muy al Qué borde edad del debe alambre. tener Laporta? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad debe tener? Yo digo unos 60 y 60 alguno años. tendrá. Yo 60, pocos, no sé. O sea, que Te lleva lo como digo, unos en un veintitantos segundo. años viviendo a cuerpo de 63, rey, aprovechándose 63. de ese Sí, carisma y sí, aprovechándose sí. de... Él no tiene actividad económica No, registrada, no, no no. tiene ningún negocio, ninguna Ujú. inversión, no tiene, él vive del Barça, básico. Pero prefiere el sexo Eso, al dinero, eso sí. sí. De verdad Bueno, que es un personaje bueno, pues sí, de pero ya te muchas digo, cosas, ¿no? al menos no tiene no esa maldad, sino ese rastro esa corriente de relato Sí, que se ha extendido tanto y que genera a sí, veces sí, sí. odio. Yo no creo ni siquiera que Laporta odie al Madrid, mira lo que os digo. No, no, no. Va a lo que va, él va a lo suyo A lo suyo. y Y se ya aprovecha está. de las emociones de los demás porque sabe que la Ujú. gente Sí, son sí. muy influenciables. Esto los La- políticos también lo hacen, se la- aprovechan de las la- emociones de la gente claro. pues Ujú. para tirar para sí mismos y ya está. Es un poco Hombre, el juego de Los personajes siempre. más perversos son más Laporta que también es Gaspar un y político, Núñez y demás, tenía un que son Sí, partido, más ¿no? oscuros. sí. Tenía un partido político, ¿no? Sí, Joan el Laporta, Sí. partido, sí, sí, el partido por la Mm. independencia creo que se llama. o Sí, algo sí, así, sí, sí. O sea, quiero sí, sí. decir que sí, es un poco Y ahí. Al fue lado una, de... Mm. pues se juntó pues fue con Raola y con Ángel Coulomb, sí, sí, fue un fracaso en ese sentido, le fue bastante mal, pero fijaos ahora la persona que más manda en el Barça no es él, es su cuñado, que es el que le El echaron franquista, ¿no? que es franquista, era el patrón de la Fundación Eso Francisco es de la Franco. Fundación Francisco Franco, ¿no? O Claro, y sea, ahora pues él va de ese palo, ya está. claro, Y que entonces todas esas. él puede bailar cualquier Es palo. que, Ujú. es que no hay nada mejor, no hay nada mejor en la vida que vivir a gusto con las Claro, contradicciones, ¿no? Porque claro, pero todos es que estos es muy socios difícil culés. luchar contra la moralidad cuando tú tienes una serie de valores éticos y morales. Es muy difícil, porque son capaces de tantas cosas. Además, es tan imaginativa la moralidad. Cabe todo, cabe todo. Da igual. Mm. Dices, no, con esto aplaco. Da igual, te salen con cualquier cosa, porque todo vale. Y a partir de A mí, ahí a mí lo que me tenemos sorprende las de perder. es cómo se asume la irrealidad o el relato, la realidad paralela y se vive en base a ello, pero cuando tienes la realidad enfrente y es contraria a todo eso, y aún así tú sigues viendo la realidad paralela, no es lo que tienes enfrente. A mí eso a veces, por un lado, me sorprende y a veces me da miedo. Yo eso lo veo cada día en situaciones que son ridículas algunas, pero en lo deportivo, en lo social, en lo político, lo ves y dices, madre de Dios, pero si es que no ven, no ven. Me pasó, mira, en relación con hemos comenzado con lo de Lluís Carrasco, has mencionado a otra persona. Un día me llaman, me dice alguien, oye, tengo un periodista que quiere contactar contigo, pero no sé si querrás tú hablar con él. Y digo, ¿y quién es? Y me dice, Iván San Antonio. Y digo, joder. Y digo, madre de Dios. Y digo, pues hombre, la verdad es que ganas no tengo, porque es de los más, vamos, de los peores que he visto yo. Fue el que asaltó a un árbitro, a Munuera, porque ahí fue a Benidorm y se inventó lo de su padre, era madridista. Su padre Y era de una peña madridista y se no lo sé qué. inventó y luego dijo que sentía orgulloso de haber mentido porque había conseguido lo que quería. Qué bien. ¿Vale? Entonces, un poco de eso. Entonces digo, bueno, pues pásamelo, ya veré yo. Entonces se contacta conmigo, hablamos y lo primero que le dije, oye, quiero que sepas que, primero, que te he dicho de todo y que me parece muy mal lo que has hecho. Y me dice, sí, pero es que yo me quería adelantar, te pido disculpas como madridista por todo lo que he hecho. Mi hijo, yo en el fondo no soy así, pero a veces me sale y bueno, vale,
te acepto las disculpas, ahora dime qué quieres. Entonces quería simplemente mi opinión como madridista de que era para los madridistas el mes con club, ¿no? Acepté. Hay un artículo en el periódico del Sport que sale Pepe Collins o Javier Alberdi mencionando a mí en las declaraciones que le hice. El caso es que le atendí bastante rato y iba comentándole cosas de Florentino, del Madrid, y él me respondía cosas que a mí no me cuadraban. Primero fue muy amable, muy amable. Y luego me respondía cosas como Florentino, joder, es que Florentino es un crack, decía, y seguía. Sigue, Florentino es un crack. O cosas así, decías, hostia, esto no me cuadra, no me cuadra. Y luego pasó que publicó el artículo y a mí se me escapó una cosa, una frase, que yo la cagué, pero di por hecho que no la iba a poner como yo la expresaba. Dije un exabrupto y lo puse tal cual. Entonces me dice, el día que lo publica, me dice, ¿y lo he publicado? Lo miro y digo, hostia, madre de Cordero, que ha dicho, y solté una barbaridad, encima de referida, pero fue una expresión. Y digo, mira, qué putada, porque has puesto esto, no te lo he hecho en cara porque lo he dicho, pero joder, esto va a sentar muy mal. Claro, si digo el cabrón de tal y lo digo en tono cariñoso, no se va a entender así. Y me dijo, no, espera. De repente el artículo desaparece, lleva un minuto, ¿eh? Lo borra y pum, me acabo de decir, ya está borrado, tranquilo, lo he editado. Hostia, y yo vi que sí, lo había editado y digo, oye, pues gracias por el detalle, porque otro no lo hubiera hecho. Porque era una cosa que dejaba mal al Madrid y que yo le dije, esto me va a hacer papilla. Y entonces él lo cambió y le dije, oye, pero ¿tú por qué eres así? O sea, ¿tú te das cuenta de cómo eres en los medios, lo que haces y cómo has sido conmigo de amable? O sea, tú no eres el mismo. Y se rió. Y le digo, ¿pero por qué? ¿Por qué hay dos? ¿Por qué? Y me dijo, no sé, debe ser el fútbol que nos vuelve locos. Y digo, hostia, pues a mí me gusta más este con el que está hablando y que me ha tratado como una persona, que no el que va a venir y se inventa una historia aquí de un árbitro que pasa de él, de su familia, de todo. Hombre, por favor. Pero es que es muy difícil, es que el relato te posee. Te posee. Y yo tengo amigos, familiares, que son culés y que son gente preparada, culta, y puedes hablar de cualquier tema con ellos y dices, qué maravilla de persona, alas del Barça, y madre del Madrid. Se transforman. ¿Pero este quién es? ¿Pero dónde ha salido? ¿De qué cueva ha salido Porque, este hombre? además, pero Es que es algo claro, yo no increíble. escucho, por ejemplo, yo no escucho Racuno, por ejemplo, ni nada por el estilo. No sé si hay tertulias deportivas, algo similar a lo que puedas aquí, por ejemplo, yo que sé, Radio Marca, o sea, no, pero ¿cuántos colaboradores, te diría, cuántos Javieres Alberdis o Ramón Álvarez de Mono, yo qué sé, el vikingo blanco, este Alex, o el Ricardo Ramos Neira, cualquiera de estos, colaboran en alguna radio? Porque yo a Iván San Antonio le he escuchado en Radio Marca. Sí. Y escucho todos los días a David Bernabéu y escucho a no sé quién y a no sé cuánto. Y digo, allí, ¿cómo se construye un relato? Creando una burbuja, ¿no? Y dices, ¿cuántos colaboradores madridistas o que no sean del Barça acérrimos hay en las tertulias deportivas de Racuno? O ¿sabes? En estas cosas. Ramón Calderón. Ramón. Son Ramón Calderón, ¿quién más va José María García y pocos más. José María García. Más. También llevan, sí. Claro, o sea, que claro. Madre del Señor. Sí. Esa es la Entonces, así se construye, claro. O sea, porque la opinión ahí no hay. Pero yo sé de gente que está en Radio Marca que ha soltado una opinión que va muy en contra de Tebas, y cuando acaba el programa el director le ha dicho, cállate. Que sea la última vez, si no vas a poder volver. Es que te lo dicen así. Ahí redundo a dar las vueltas todo el rato sobre lo mismo, perdonadme. Pero otra vez, entonces, ¿cuál es el canal? Porque los medios tradicionales... No cabe otro que el tuyo, no cabe otro que el tuyo. Ya está, es que no hay otro. Y pasa por ser oficialista. Yo creo que pierde cierta credibilidad. O sea, no oficialismo malentendido, es que es un comunicado oficial del club. Si yo salgo en mi canal y transmito cualquier mensaje, es un comunicado oficial. Pero lo que cala es lo que hacéis vosotros. Nos gusta o no nos gusta, este mundo ha cambiado. De hecho, si queremos ser lo suficiente o mantenernos en ese debate ético,
de lo que hablábamos, yo no quiero pertenecer a estos medios de comunicación. No puedo pertenecer a eso que defiende, que se mueve por el dinero, que es capaz de defender cualquier cosa por el dinero. Yo no quiero pertenecer a eso, ¿vale? Entonces, en esa contradicción, ¿de qué manera seguimos transmitiendo todo este mensaje tan importante, pero al mismo tiempo no nos dejamos arrastrar por toda esta ola vendida y corrompida y manoseada y... no sé. Hombre, no sé. es difícil. Es una pregunta que una es difícil. Si es que si tú ves un partido de fútbol y la evidencia, o sea, la información, lo público es que la empresa del bar es de un palanquista del Barça. Que DAZN, el jefe de deportes de DAZN es King Domenech. Sí. Que el no sé qué, que no sé cuánto. O sea, quiero decir, es que está todo copado. Pero ¿sabes? Alfonso, Movistar, pero que después sitios. cuando hablamos de esto, hablamos en clave de Barça-Madrid, que no, que hay 20 equipos en la liga, en la primera. Y esto lo permiten 19 de los 20 equipos. Sí, no se queja ninguno. ninguno. Es un problema Barça-Madrid, es un problema de la liga. Entiendo yo que es lo que lo maneja, de alguna manera aglutina, la voz es Tebas. Estás luchando contra Tebas. Tu gran enemigo, esto lo hemos hablado Javi, alguna vez lo hemos compartido, el gran enemigo es Tebas. Y mientras Tebas pague lo que paga a todos los medios de comunicación, además tenga el voto representativo de la gran mayoría de los clubes, y además ahora está en la Real Federación Española de Fútbol. Dices, hostia puta, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo combato eso? Por eso la gran guerra contra, desde mi punto de vista, es Tebas. Porque lo anterior son corruptos. Y yo ahí quiero decir, si el árbitro es corrupto, porque piensa primero en sí mismo, en su beneficio propio. Pero si su beneficio propio es pitarle penaltis a favor al Elche, pues pitará a favor al Elche, porque es corrupto. No es que sea barcelonista ni antimadridista, es de sí mismo. Lo decía Pepe Rubianes en su monólogo. Yo te quiero mucho, pero más me quiero a mí. Pues eso. Básicamente, si es lo que decía, ¿no? Como la sistematización de la corrupción viene porque sabían lo que quería el jefe. Claro. Que la voluntad del jefe cambie, a ver si no cambia la manera de hacer las cosas. Entonces yo los árbitros no sé si hay que tocarlos o no hay que tocarlos. Desde luego lo que hay que la cúpula tiene que mandar otro tipo de mensajes. Y de momento con los que están ahí arriba lo tenemos en arameo. Ahora que dice, perdona, Chechu, una cosa, y no sé si sabéis vosotros. El otro día en Italia, hace poco, relativamente poco, un árbitro metió una cagada importante por lo visto. O sea, algún tipo de error groserísimo, y lo descendieron a segunda división. Sí. Esa no lo sabía. Y lo descendieron a segunda división. Sí. Entonces, quiero decir, en España, por ejemplo, no puede pasar eso. No podría pasar, quiero decir, como medio también de decir, a ver, no voy a poner, o pongo el primer ejemplo que me viene a la cabeza del gol que anuló Gil Manzano a Bellingham en Valencia, ¿no? O sea, tú no puedes pitar el final del partido cuando el balón está en el aire, no sé qué. Quiero decir, ante un error que el propio comité técnico de árbitros se consideren grosero, los árbitros no pueden tener también, no eso de la nevera, que es más falso que Judas, ¿no? O sea, dejarle 2 partidos sin pitar y luego otra vez. Claro. No, pero, o sea, este tío la ha cagado bien, mira, o sea... Esa es la acción, la acción es la cagada. ¿Qué le supuso al árbitro? Ese es el tema. Yo creo que esto se arregla con transparencia. La corrupción generalmente se suele arreglar. Pero la transparencia, Javi, ¿has visto la presentación de las jugadas polémicas? ¿Tú has visto? Pues es evidente que estamos en el periodo con menos transparencia de la historia ahora mismo. Entonces te presentan porque ahora no sabemos ni quién vota, ni quién es el que decide en la posición del árbitro. Estas reuniones, creo que son los martes, no me acuerdo cuándo, que presenta como las jugadas polémicas de la última jornada de Liga. Vamos a ver la acción de la mano de Güler o del penalti de Güler y tal, y da igual lo que tú hayas visto. Tú primero llegas, le das al balón y está a medio metro el jugador y después llega el jugador. Sabemos que no es penalti y ellos dicen en esa revisión, en esa transparencia, que es su manera de hacer transparencia, que es penalti, caballero. Y usted se va a su casa. Y que eso es mano y eso es lo que quieran. Que me parece que es de mayor calado todo esto. Cuando la Guardia Civil habla de corrupción sistémica y que tienen detectado una corrupción sistémica, se refieren a la opacidad que hay a la hora de dar una puntuación a unos árbitros y restarle a otros. Es decir, eso es opaco, no se sabe
¿Quién sabe quién? Antes eran Arminio, Negreira y Azpitarte, por cierto, el del Chiringuito, que se menciona poco, y otros, y luego fueron Medina Cantalejo, Claudio Gómez y Rubinos Pérez. Y ellos decidían al final quién descendía y quién ascendía, quién era internacional, quién no, quién se iba al Mundial Sub-20, quién no, pero sobre todo la opacidad era lo que les daba el poder, es decir, no tenían que dar ninguna justificación y nunca nadie sabía por qué. Ellos recibían unos informes que valían nada, unos informes arbitrales, pero al final, con el índice corruptor, podían hacer que el primero se fuera para abajo y que el último ascendiera. Por lo tanto, eran ellos los que decidían. Y no daban ninguna justificación. Si tú haces unas clasificaciones que se vieran cada semana como la de los equipos y que estuvieran justificadas, es decir, si tú un árbitro lo ha hecho muy mal, pues le vas a poner menos negativos. Si un árbitro lo ha hecho muy bien, le vas a poner positivos. Si hay algo muy grosero, un arbitraje nefasto y le dan positivos, pues dices, oye, aquí está pasando algo, entonces se les descubre. Pero no lo harían por eso. Pero mismo digo yo termina. No sé, te iba a decir que otra cosa es la sala de VAR. Yo no entiendo por qué no podemos saber todo, absolutamente todo lo que se dice y lo que pasa en la sala de VAR. Pero ¿qué tienen que esconder? Si tienen que esconder, malo. Es decir, cualquier medio tendría que tener la capacidad de poder escuchar el diálogo entre el árbitro de campo y el de la sala de VAR. Lo que dicen los de la sala de VAR entre ellos, e incluso cuando hay una decisión y una actuación, ver la actuación y lo que dicen y cómo mueve el frame para adelante, para atrás, Exacto, cómo está, eso es a lo que iba yo, igual que pasa en la Euroliga, todo. Y claro, igual que pasa en el básquet, o sea, que te pusieran el frame que está eligiendo. Claro, y no enseñan, no sabes nada de nada. El Madrid lo pidió y tuvo que ir casi a un juzgado para que le enseñaran la imagen. Claro, bueno, pero pues eso es por la algo. fiscalización, claro, con eso se puede controlar, se puede vigilar, ¿vale? Pero creo que eso funciona desde la sospecha de que se van a hacer mal las cosas o que pueden estar manipulándolo. Pero con lo que decías respecto a lo de las clasificaciones, estoy de acuerdo contigo, que si se pudieran saber la puntuación de cada uno de los arbitrajes, pero también viendo a dato matarrelato, cómo van maquillando. Quiero decir, tú en el partido del Madrid has pensado, para Madrid te pongo un 4, pero después me haces un Oviedo Rayo Vallecano y te pongo un 10, y no sé si es de 10, y tú no vas a mirar si es de 10, ni lo va a mirar Alfonso, porque yo estoy para el Madrid y como mucho a ver si pierde el Barça. Hay una estadística de dato matarrelato que es buenísima, que es las tarjetas amarillas que le caen a los rivales de Madrid a partir de minutos 70-75. ¿Qué más da? Los defensas. Claro, es que eso no. Lo que estamos haciendo con todo esto es sofisticar el sistema. Si ellos se tienen que preocupar más de cómo hacen las cosas, pero aún se pueden hacer lo que les haga de la punta del cimbrel, básicamente. Bueno, pues lo vamos a dejar ya porque llevamos un buen rato, una charla larga. Me ha encantado, me lo he pasado fenomenal. Lo tenemos que repetir esto. Bueno, cuando queráis. Claro. Cuando queráis. Que muchísimas gracias por vuestra presencia, los dos. Y que gracias por vuestra sinceridad, por vuestro madridismo y nada, por vuestra simpatía. Gracias a ti y un saludo también para Chechu. Gracias a ti por recibirnos aquí. Yo primero quiero pedir perdón por la turra que haya podido echar y muchísimas gracias a Alfonso por aguantarme, a Javi por su paciencia y yo también me he pasado como un niño pequeño con vosotros. Por más veces, compañeros. Hasta la Madrid. Chao, Madrid. Chao.